Para ello estamos en comunicación con otro querido amigo de la casa, el arquitecto Alberto Durán, titular del estudio Montserrat. Alberto, buenos días. Fernando te saluda. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? Un gusto estar con ustedes, gracias por llamar. No, siempre un gusto tenerte ahí para este tipo de casos. Justamente disparan un poco la idea de hacer un poco de conciencia aseguradora, revisar el tema de coberturas, ¿no? Y arrancando especialmente con el tema de incendio, cuántas coberturas y coberturas adicionales que se disparan a partir de un hecho como este, ¿no? Que tuvo tanta visualización en los medios. Sí, claro, sí, son siniestros que de pronto trascienden mediáticamente porque, bueno, en este caso encima es tan luctuoso al haber fallecidos, es realmente una tragedia. Ahora, desde el punto de vista del seguro, esto lo tenés que analizar desde dos aspectos, o lo que tiene que ver con pólizas que pueden intervenir, ¿no? O sea, en primer lugar siempre está la póliza privada, que es la que puede tener el consorcista en cuya unidad funcional se origina el incendio. Entonces, esa es la primera que va a actuar en amparo de los daños y las responsabilidades que le corresponden a ese consorcista. Después está la otra, que es la póliza de consorcio, que siempre va a existir porque es obligatorio que esto se contrate. Entonces, esa póliza de consorcio, si bien pueda no tener responsabilidad justamente en lo que es el origen del siniestro, sí va a actuar porque se habrán producido naturalmente daños que afectan al interés común de todo el consorcio. Así que por eso depende cómo lo quieras encarar, pero está claro que son dos pólizas distintas y dos intereses diferentes, pero tienen que estar actuando. Lamentablemente en el mercado local nos damos cuenta, y quienes estamos en el tema, que a veces vas a ver un siniestro donde actúas por una póliza de consorcio y te sorprende que poca cantidad a lo mejor de consorcistas en un edificio a lo mejor donde tenés 30 o 40 unidades funcionales, que poca cantidad de gente tiene una póliza privada en su amparo. Entonces ese es un problema, porque solamente quedás colgado de lo que la póliza de consorcio te pueda proporcionar. Alberto, te hago una pregunta acá. Vos supongamos que te designan como liquidador en un siniestro como este. La primera acción es pedir la póliza del consorcio y pedir todas las pólizas a todos los consorcistas que puedan haber para poder analizar a ver con qué panorama te enfrentás. Sí, naturalmente, o sea, si vos estás designado para intervenir por la póliza de consorcio, naturalmente que vas a poner el foco en esto. Y como de acuerdo a lo que esa póliza te permita, siempre vas a estar amparado. Vos sabés que existe, para lo que es el incendio edificio, hay una prioridad en la prestación que son las partes comunes en una póliza de consorcio. Luego, si hubiera un excedente de suma, podría operarse en amparo de daños en partes propias, como claramente existen acá en el departamento donde se origina el incendio, y en el de arriba, en el de abajo, el del costado, todos los que estén afectados, así colateralmente por el incendio. Ahora, para que esa cobertura en partes propias opere, tiene que ser una póliza de consorcio que tenga justamente un exceso de suma sobre las partes comunes. Por ese motivo se hace participar, o por lo menos se le dice al administrador que tiene que solicitar a todos los consorcistas que tengan alguna afectación a reclamar con cargo al incendio, que aporten sus pólizas privadas para por lo menos escindirlos en esa primera etapa. ¿Sí? Algo importante que señalaste, porque lo dijiste, que en principio sabemos que el consorcio no tendría responsabilidad, es que en realidad después el consorcio y la aseguradora del consorcio que paga el siniestro tiene una acción de repetición contra el responsable del daño, con todo lo duro que eso pueda sonar, ¿no? Porque estamos hablando de una persona, padre de familia, está internado, está grave, perdió a 5 miembros de su familia, pero desde lo que es estrictamente el derecho, la aseguradora podría repetir esa indemnización que deba afrontar contra el responsable del daño. Sí, esto va de suyo, desde el punto de vista legal, es así como vos decís. Yo en años que hago esto, sé que cuando el asegurador de un consorcio no tiene, justamente tiene que contribuir y pagar un montón de pérdidas, y después hay un responsable con cargo al cual podría repetir, no es frecuente que después el asegurador lo haga, justamente por todo esto que vos decís. Tiene que ver con una cuestión hasta de tacto, otra quizás con una cuestión de solvencia incluso. Entonces es difícil que el asegurador vaya luego contra ese consorcista, que en cierto modo hasta es una especie de coasegurado, si se quiere, en esa póliza. El problema lo tienen los demás, o sea, los consorcistas que a lo mejor no tienen una póliza privada, no tienen cómo ser resarcidos y tienen pérdidas efectivas que van de la mano del daño material directo o indirecto y de los otros perjuicios, que vos sabés que cuando pasan estas cosas la gente ya de por sí tiene que
abandonar su departamento, tiene que buscar una locación sustituta, tiene gastos de mudanza, tiene un montón de otros perjuicios relacionados con el siniestro, y que si no tienen una póliza privada a quien reclamarle, y no les queda otra que después ir contra quien es el responsable. O sea, desde el punto de vista legal vos lo sabés mejor que yo. Alberto, te hago una consulta porque también mirando encuentro que no son siempre la misma redacción que tienen estas cláusulas en distintas compañías. No sé si te has encontrado a veces, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la remoción de escombros y te dicen escombros sí, contenido no. Algunos son más claros en cuanto hablan también de gastos de limpieza y el tema de alquileres, que recién lo mencionabas. Sí, a ver, si vamos a la póliza privada, en la póliza privada vos tenés un combinado familiar donde, además de tu incendio edificio, incendio contenido, seguramente tendrás esa cobertura de remoción de escombros de edificio, y la otra es de gastos de remoción de restos del contenido mobiliario. Eso existe. Sí, sí. Después está la de gastos de alojamiento o gastos de hospedaje, como cada asegurador lo quiera llamar, que vos en tu póliza privada tendrás una cantidad de meses o un importe que opera siempre a primer riesgo absoluto, que puede ser activo también. Ahora, eso visto desde lo privado. Desde la otra, que es la del consorcio, también existe, además del incendio edificio que dijimos, opera siempre primero en amparo de lo común y luego de las partes propias. Si hubiera exceso, vas a tener esas coberturas de gastos adicionales que es conveniente contratar. O sea, es conveniente que el productor tenga en cuenta que si vos no la contratás no lo vas a tener. O sea, no es que va con la cobertura de incendio por añadidura. La tenés que tener, y el gasto de remoción de escombros es importante. En el edificio, que es el interés común, no va a pasar de eso. En un integral de consorcio no vas a tener una de gastos del contenido, porque el contenido del consorcio es prácticamente nulo. Sí, tal cual. Sí tiene que ver, la de gastos de alojamiento existe, en general se pauta también un monto a primer riesgo y con un límite por cada unidad funcional. Lo que pasa es que saben ser coberturas bastante exiguas, ¿no? O sea, en casos como estos, no vas a tener reclamaciones muy importantes porque lleva mucho tiempo a lo mejor restaurar la condición de habitabilidad de un edificio. A lo mejor en este caso, si no tenés afectación de lo que son los suministros básicos, se puede, no sé, va a pasear un piso, se puede dejar algún sector sin suministro y el resto sí. Pero lo importante es que se vuelva a hacer rehabitable el edificio para que toda esa gente tenga la posibilidad de volver, o por lo menos la mayor cantidad de consorcistas para que no se incremente la pérdida. Todo lo que tenés que hacer es tratar de ir morigerando el daño. Sí, sí. Alberto, y con respecto al tema responsabilidad civil, ¿cómo actúa un liquidador? ¿Va en busca de los reclamantes o posibles reclamantes y le hace un ofrecimiento, o espera que cada uno venga a el reclamo a expresar su pretensión? Bien, vuelvo sobre lo mismo. En este caso no estamos hablando de quizás una responsabilidad que no le concierne al consorcio, entonces no tendría por qué hacerlo. Si lo hubiera, y si querés tomamos otro ejemplo, en lugar de esto que se origina en un departamento y que tiene que ver con a lo mejor algún accidente eléctrico dentro de la unidad y algo que es privativo del consorcito, del usuario de esa unidad funcional, ponele que haya sido en una sala de máquinas de ascensores o que se haya originado en una caja de pase, en un pasillo, o sea, algo que tenga que ver con la responsabilidad del consorcio. En ese caso, sí existiría la responsabilidad, y luego vos sabés que los consorcistas son considerados terceros frente al consorcio, entonces van a tener derecho a reclamar a esa póliza. Desde tu punto de vista, ¿vos creés que todas las 35 personas que han recibido alguna afectación por el incendio no revestirían en principio condición de tercero ante el siniestro, ante este siniestro que ocurrió? No, terceros van a ser siempre respecto de quién es el responsable. Lo que no me parece que sean responsables del consorcio, por ende, ¿por qué le vas a reclamar al consorcio en algo que no tiene responsabilidad? Sí está claro que el incendio va a determinar que se disparen un montón de perjuicios y que esa gente tiene derecho, desde el punto de vista civil, a reclamar por esa pérdida. Lo que pasa es con cargo a quién. ¿Por qué el asegurador del consorcio tendría que responder por perjuicios que van más allá de los que no tenga responsabilidad? ¿Sí? Alberto, si yo mal no recuerdo, vos fuiste liquidador de aquel famoso caso de la explosión de la perfumería Pigmento.
Sí. Y sin pedirte ninguna precisión, pero digo como para tener en cuenta y servir a tomar conciencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuáles fueron las afectaciones de los propietarios del inmueble que estaba al lado y cuánto tiempo tardaron en poder volver normalmente, llamémosle, a ocupar su unidad y hacer su vida normal? Bueno, en ese caso particular, ahí lo tenés como ejemplo. Vos fíjate que ya han pasado más de 2 años, todavía no se ha expedido el juez respecto de la responsabilidad de la causa. Así que ya, mira, como tenés un ejemplo muy claro. Pero si esa persona hubiese tenido una póliza de seguro combinado, ¿no? Cuando tenemos estos temas, ¿no? De remoción, de gastos de alquileres. Sí. Bueno, eso pasó naturalmente. Cada consorcista que tenía su póliza reclamó su póliza contribuyó en la medida de su obligación y luego naturalmente subroga sus derechos y podrá repetir su recupero contra quien es el responsable. Lo que pasa es que hasta que no está determinado el responsable no va a poder avanzar esa acción. Está claro que cada uno que paga subroga su derecho, inclusive hasta el mismo asegurador del consorcio. O sea, el asegurador en ese momento del consorcio pagó por los daños que correspondía que pagase porque afectaron el interés común y se reserva ese derecho de reclamar luego contra quien termine siendo el responsable, o sea, o el dueño del local donde se origina la explosión, o el proveedor, el prestador de energía eléctrica, o el prestador de gas, o sea, el que el juez termine determinando mañana que tuvo su responsabilidad objetiva en la producción del hecho. Pero sí, cada uno tiene que ir contribuyendo porque sus obligaciones las tiene que cumplimentar y después se verá qué clase de recupero o repetición puede hacer. Pero sí, se llevó muchos meses, porque para ese caso particular venía un poco a cuento de lo que te decía, de que afectó francamente lo que son los suministros. Entonces, cuando vos en un edificio no tenés posibilidad porque tenés afectación de tus salas de medidores y tableros de luz o medidores de gas o el suministro de agua, y no se puede volver, no es habitable el edificio. Eso al margen de la reparación estructural, porque vos cuando tenés un daño que te puede afectar la condición estructural del edificio, porque tenés que, por la carga de fuego que hubo, por el grado de afectación, puedes tener un deterioro importante o una avería en una losa, en vigas, o sea, en elementos estructurales que conciernen a la seguridad del edificio, naturalmente no vas a tener la posibilidad de habilitarlo hasta que eso no se solucione. Y esas son reparaciones que llevan tiempo, hay que tener el dinero para hacerla, los consorcios lamentablemente nunca tienen tampoco una reserva como para poder acudir para cubrir alguna falencia que la póliza tenga, o sea, intervienen unos cuantos factores, eso lo hacen... Más que nada apuntando, digo, a que hoy por hoy una estadía en un hotel ronda 8, 10 mil pesos, si hablamos de una familia tipo, ¿no? Con 2 chicos, y pensando que en casos como estos, vos bien lo planteás, en este caso con afectación estructural del edificio, tardaron meses en poder volver, ¿no? Como también hay que tener en cuenta las sumas aseguradas o los sublímites que se puedan poner, porque si no, simplemente te alcanzará para cubrir 3 días y tampoco ayuda mucho. Sí, esto pasa, pero esto pasa regularmente en casi todas las pólizas, o sea, las coberturas estas que son gastos adicionales están pautadas como sublímites que operan a primer riesgo y en general se extinguen, o sea, tanto la de remoción de escombros quizá no tanto porque sabe ser un porcentaje de la suma de incendio edificio, entonces siempre tiene un poco más de holgura, pero las que son de gastos de mudanza, gastos de alojamiento, la de gastos extraordinarios que también te va a servir, porque son sobre todo en las pólizas privadas te sirven a lo mejor para cubrir aquellos otros gastos que tuviste que hacer para trasladarte, para el alquiler de una vivienda sustituta, para gastos en emergencia, que en la de consorcio también te sirven porque vos tuviste que hacer reparaciones provisorias, que normalmente por el incendio de edificio no van a estar cubiertas, sino que necesitas tener esa cobertura de gastos para que le dé amparo, para alquilar un grupo electrógeno o lo que fuera. Ese tipo de coberturas está muy bueno que el productor las tenga en cuenta porque son adicionales que las tenés que tomar, o sea, están por encima del incendio de edificio. Y bueno, y aparte, insisto, se da muchas veces, o en la mayoría de los casos, así como te decía que no son muchos las unidades funcionales que tienen seguros propios, no son más de un
no sé, más del 70%, aquellos edificios que tienen una cobertura que está tomada a lo que es el valor de reconstrucción de todo el edificio, como para cubrir partes comunes y propias, sino que simplemente están tomadas para cubrir la parte común, que es el interés general de todos, por el cual la gente dice, bueno, no quiero pagar más expensas que esta, porque la póliza del seguro me salía mucho más caro, y entonces el administrador se ve obligado a sacar una póliza para cubrir las partes comunes, salvaguardar ese interés, y luego permitir que cada consorcista saque su póliza privada, ¿no es cierto?, para cubrir su departamento. Muy bien, Alberto, se nos estamos quedando sin tiempo en el programa, como siempre. No, y cuando entramos a hablar de seguros nos falta el café y seguimos hasta las 3 de la tarde. Pero bueno, ya vamos a tener más temas para analizar. Alberto Durán, liquidador de siniestros, titular del estudio Montserrat, como siempre, un gusto haberte tenido en nuestros micrófonos y te deseamos un muy buen fin de semana. Bueno, gracias, igualmente ha sido un placer, como siempre, a sus órdenes. Abrazo, querido.